Tyrone regresaba a casa tarde en la noche cuando de repente fue detenido por dos policías sin previo aviso. La situación se convierte en una verdadera pesadilla, una paliza brutal, acusaciones falsas y un intento de silencio, pero lo que sucede después cambiará todo. No te pierdas esta emocionante historia, hasta el final te sorprenderá. Suscríbete al canal si quieres ver aún más de estas historias. Tus me gusta y comentarios dan una gran motivación para continuar. Escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia y qué momento te enganchó más. Tyrone se sentó detrás del volante de su auto, el cansancio pesaba sobre él después de un largo día de trabajo. Las calles estaban tranquilas, el tipo de silencio que te hacía sentir como si fueras la última persona en la tierra. Respiró profundamente tratando de sacudirse el cansancio que se instaló en sus huesos, ansioso por llegar a casa con su madre Martha y su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El pensamiento de la cena caliente que siempre le dejaba le dio una pequeña sensación de comodidad mientras conducía por el tramo de carretera poco iluminado. El espejo retrovisor de repente se llenó de luces rojas y azules intermitentes. Un coche de policía lo seguía de cerca. Tyrone sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. No había ido a toda velocidad, no había corrido. Una ligera confusión rápidamente se convirtió en pavor cuando la sirena del cruiser aulló indicándole que se detuviera. Las manos de Tyrone temblaron levemente cuando detuvo el auto a un lado de la carretera. Respiró profundamente tratando de calmar el rápido latido de su corazón. Conocía la rutina muy bien. Mantén la calma, mantén tus manos visibles, responde sus preguntas y espera que nada salga mal. Había escuchado las historias, visto los titulares y sabía lo rápido que una parada de tráfico rutinaria podía convertirse en una pesadilla. Susurró una oración silenciosa en voz baja. Dos oficiales blancos emergieron del crucero, sus rostros ensombrecidos por el tenue resplandor de las luces de la calle. Caminaron a ambos lados del auto de Tyrone, sus linternas los cegaron mientras las iluminaban directamente en su rostro. Licencia y registro. Uno de los oficiales exigió, su tono frío y autoritario. Tyrone obedeció, entregando sus documentos con manos firmes, obligándose a mantener el contacto visual. ¿Cuál es el problema, oficial? No creo haber infringido ninguna ley. El oficial no respondió de inmediato. Sus labios se curvaron en una ligera burla mientras miraba por encima de la licencia. Su compañero rodeó el auto, el haz de su linterna escaneando cada esquina, como si buscara algo, cualquier cosa que pudiera justificar su presencia. La inquietud de Tyrone se convirtió en un nudo apretándose en su estómago. Luchó por mantener su respiración estable. De repente, el oficial del lado del pasajero comenzó a golpear la ventana de Tyrone. Sal del auto, ahora, ladró. La demanda fue aguda, cortando el aire de la noche. El corazón de Tyrone se aceleró. ¿Por qué hice algo mal?, preguntó tratando de mantener su voz tranquila, pero había un temblor en ella, un toque de miedo que no pudo reprimir por completo. El oficial dio un paso atrás colocando una mano en la empuñadura de su taser. Dije, sal del auto. Ahora, sabiendo que no había discusión con ellos, Tyrone lentamente alcanzó la manija de la puerta, rezando para que cualquier movimiento repentino no fuera mal interpretado. Tan pronto como salió del auto, los oficiales lo agarraron bruscamente, golpeándolo contra el costado de su propio vehículo. El dolor atravesó sus costillas cuando su pecho chocó con el metal frío. Sus manos estaban retorcidas detrás de su espalda y podía sentir la mordedura de las esposas contra sus muñecas. No he hecho nada, por favor, solo escúchame, Tyrone suplicó con voz tensa mientras el miedo se convertía en pánico. Los oficiales lo ignoraron. Uno de ellos lo empujó más fuerte contra el auto. Sintió su mejilla presionada contra la superficie áspera de la ventana, el olor a polvo y metal llenando sus fosas nasales. Cállate, el oficial está presionando una rodilla en la parte baja de la espalda de Tyrone. ¿Crees que eres duro, ¿Crees que puedes abrir la boca y resistir el arresto? La mente de Tyrone dio vueltas. Resistirse al arresto, no se había resistido a nada. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras trataba de entender por qué estaba sucediendo esto. Trató de mirar a su alrededor esperando que alguien pudiera ver lo que estaba sucediendo, pero la carretera estaba vacía y las sombras se tragaron cualquier señal de vida. El otro oficial se acercó levantando su bastón. ¿Crees que estamos jugando contigo?, gruñó sin previo aviso. El bastón cayó del lado de Tyrone. Un dolor punzante atravesó sus costillas. Tyrone gritó, sus rodillas se doblaron debajo de él. Podía oírlos reír. Sus voces eran bajas y llenas de una crueldad que lo heló hasta la médula. Estúpido punk, cree que puede hablarnos. Uno de ellos murmuró dando otro golpe en el costado de Tyrone. El dolor era cegador y lo dejó sin aliento. La mente de Tyrone se tambaleó. Un pensamiento desesperado cruzó su mente. Alguien debe escuchar esto. Alguien tiene que ver esto. Pero el camino permaneció vacío. La noche tan silenciosa como una tumba. Sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se mordió con fuerza, negándose a dejar que vieran su debilidad. Por favor, no me voy a resistir. Su voz ahora era apenas un susurro ahogado por el dolor y el miedo. Los oficiales finalmente se detuvieron, retrocediendo para admirar su trabajo. Tyrone yacía en el suelo magullado y sangrando. Su respiración salía en jadeos irregulares. Escuchó a uno de ellos apretar las esposas más fuerte alrededor de sus muñecas. El metal se clavó en su piel. Vas a caer por agredir a un oficial.
El primer policía se burló sacando un pequeño cuaderno para comenzar a escribir: eso es lo que va en el informe, te resististe al arresto, nos atacaste, eso es lo que verán. El corazón de Tyrone se hundió cuando las palabras se hundieron, sabía que su versión de la historia no importaría, no cuando los únicos testigos eran los hombres que lo habían golpeado mientras yacía en el frío pavimento. El dolor irradiaba y atravesaba su cuerpo. Se preguntó si alguna vez volvería a ver a su madre o si así era como terminaría su vida. Solo otra estadística olvidada sin nombre. Lo último que vio antes de caer en la inconsciencia fue la sonrisa en el rostro del oficial cuando cerró de golpe el cuaderno, sellando el destino de Tyrone con una mentira. Tyrone se despertó en una celda de detención fría y tenuemente iluminada. Su cuerpo dolía con cada respiración. Sus manos todavía estaban esposadas, sus muñecas en carne viva y magulladas por el metal apretado. Trató de moverse, pero el dolor atravesó sus costillas. Forzando un gemido de dolor de sus labios, los recuerdos de la noche anterior regresaron inundando luces rojas y azules, los rostros crueles de los oficiales. Sintiendo su propia sangre corriendo por su rostro, tragó saliva con fuerza, tratando de contener el creciente pánico. La celda era pequeña y llena de sudor y desinfectante, el aire viciado y sofocante. Tyrone se obligó a sentarse haciendo una mueca de dolor por él. Agudo dolor en su costado. No podía recordar cuánto tiempo había estado allí, horas, días. Lo único que sabía con certeza era que nadie le había dicho por qué lo retenían, no le habían hecho una llamada telefónica, ni siquiera había visto a un abogado. Estaba atrapado en una pesadilla sin final. A la vista pasos resonaron por el pasillo, pesados y lentos. Tyrone levantó la vista para ver a uno de los oficiales de la noche anterior de pie, fuera de los barrotes, una sonrisa satisfecha en su rostro. Lo reconoció al instante, el mismo hombre que había disfrutado golpeándolo, el mismo que había escrito ese informe falso. Bueno, mira quién finalmente está despierto, se burló el oficial apoyándose en los barrotes con una arrogancia casual. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en lo que hiciste. La garganta de Tyrone estaba seca y su voz salió como un susurro ronco. No hice nada, tú sé que nunca me resistí. Sálvame. El oficial lo interrumpió con su sonrisa desapareciendo en un instante. Nos atacaste, te resististe al arresto, eso es lo que dice el informe, y eso es lo que el juez va a escuchar. Nadie va a creer a un matón por un par de policías. Especialmente aquí. Tyrone sintió una oleada de ira y miedo, pero se tragó la réplica de que Rose se lo llevó a los labios. Sabía que no ayudaría. Estos hombres tenían todo el poder. Él era solo otro hombre negro atrapado en su sistema, y tenían la intención de mantenerlo allí. Sus pensamientos se dirigieron a su madre, Martha, preguntándose si sabía dónde estaba, si tenía alguna idea de lo que había sucedido. Podía imaginarla llamando frenéticamente a hospitales, llamando a amigos, desesperada por respuestas. El pensamiento le rompió el corazón. Después de lo que pareció una eternidad, el oficial finalmente se fue, dejando a Tyrone solo en la celda con el peso aplastante de la desesperación. Cerró los ojos luchando contra las lágrimas que ardían detrás de ellos, tratando de aferrarse a una pizca de esperanza de que alguien viniera por él. Pero todo lo que podía escuchar eran los ecos de las palabras del oficial reverberando a través de la celda vacía como una sentencia de muerte. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Martha estaba sentada en la mesa de su cocina, todavía mirando la cena fría e intacta que había preparado la noche anterior. Tyrone nunca había vuelto a casa y ella no había escuchado una palabra de él. Su estómago se retorció de miedo mientras marcaba el número de la estación de policía local, por lo que parecía la 100ª vez. Departamento de policía, ¿cómo puedo ayudarle? La voz del otro lado era cortante e impaciente, como si fuera una molestia. Mi nombre es Martha Johnson, dijo tratando de mantener su voz firme. Estoy buscando a mi hijo. Tyrone volvió a casa anoche, y estoy preocupada. Creo que podría haber sido detenido por la policía. Hubo una larga pausa, y Martha escuchó el sonido de papeles barajando. ¿Cómo se llama de nuevo? Tyrone Johnson, repitió, su corazón latiendo en su pecho. Por favor, solo necesito saber si está allí. Nunca desaparecería así sin llamarme. Otra pausa. Entonces el tono de la mujer cambió, volviéndose frío. No tenemos a nadie con ese nombre aquí, señora. Si está bajo custodia, pronto será procesado. Deberías intentar llamar más tarde. Martha apretó el teléfono con más fuerza. Su frustración burbujeaba. Me has estado diciendo eso todo el día. Solo quiero saber dónde está mi hijo. Pero la línea se cortó, dejándola sin nada más que el tono demarcado. Martha dejó caer el teléfono sobre la mesa. Sus manos temblaban con una mezcla de miedo y enojo. Tenía que hacer algo, sentarse y esperar. Ya no era una opción. Salió de la casa conduciendo directo a la estación de policía. Cuando llegó se encontró con escaleras y encogimientos de hombros despectivos. Los oficiales detrás del escritorio la trataron como una molestia, negándose a darle información sobre el paradero de Tyrone, pero ella no se echó atrás. Levantó la voz, exigiendo ver a su hijo, dejando en claro que no se iría hasta que tuviera respuestas. Finalmente apareció un oficial, pero en lugar de ofrecer ayuda le dio una sonrisa que le heló la sangre. Sus hijos están detenidos por resistirse al arresto y agredir a un oficial, dijo, tono goteando con falsa preocupación. Le sugiero que consiga un abogado, señora. El corazón de Martha se hundió cuando escuchó las palabras. No tenía sentido. Tyrone nunca había tenido problemas con la ley, no era el tipo de persona que pelea con nadie y mucho menos con un oficial de policía. Conocía a su hijo y sabía cuando algo no estaba bien. Con las manos temblorosas, salió de la estación con la mente acelerada. No podía creer lo que estaba escuchando.
pero sabía una cosa con certeza: necesitaba ayuda y la necesitaba rápido. Se acercó a un viejo amigo, un abogado local que había lidiado con casos de mala conducta policial. Antes, juntos comenzaron a investigar lo que realmente sucedió esa noche. Mientras buscaban respuestas, descubrieron el informe condenatorio que los oficiales habían presentado. Pintaba a Tyrone como un agresor peligroso, alguien que se había abalanzado sobre los oficiales sin previo aviso. No se mencionó la paliza, no se mencionó las heridas que había sufrido. Fue una invención completa diseñada para enterrar la verdad. Las manos de Martha temblaron cuando leyó las palabras, la rabia hirviendo en su pecho. «Están mintiendo», dijo, su voz apenas era más que un susurro. «Están mintiendo sobre mi hijo». El abogado asintió con tristeza. «Ya he visto esto antes, vamos a tener que luchar contra esto, Martha, pero no va a ser fácil. Stan harán todo lo posible para proteger a los suyos». Martha lo miró a los ojos, y en ese momento sintió una determinación que no sabía que poseía. No les permitiría destruir la vida de su hijo, no les permitiría enterrar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a todo el departamento de policía. Se aseguraría de que sus mentiras fueran expuestas. El capítulo termina con Martha y el abogado comenzando su lucha por la justicia, mientras Tyrone permanece atrapado tras las rejas. Su destino sellado por las palabras de quienes habían jurado proteger y servir. Martha se sentó en la mesa de la cocina, sus dedos agarrando su teléfono mientras miraba la pantalla, desplazándose por los mensajes y comentarios que inundaban su último video. Su rostro estaba surcado por el cansancio, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Había subido un video describiendo el arresto de su hijo, las mentiras en el informe policial, y las heridas que Tyrone había sufrido. Era una súplica de ayuda, un grito desesperado a cualquiera que quisiera escucharla. No esperaba que llegara lejos, pero ahora miles de personas lo habían visto. Los comentarios llegaban de todos los rincones, algunos expresando incredulidad, otros ofreciendo apoyo. Extraños de diferentes estados compartían su propia historia de acoso policial y arrestos injustos. Era como si se hubiera abierto una compuerta revelando un torrente de sufrimiento oculto, pero en medio del aliento también había mensajes de odio acusando a Martha de mentir, de tratar de difamar a los buenos oficiales. Trató de no dejar que esas palabras la lastimaran, pero dolieron como sal en una herida abierta. Un golpe en la puerta la sacó de la pantalla, la abrió y encontró a una mujer joven parada allí agarrando un micrófono, un equipo de cámaras detrás de ella. «Señora Johnson, soy de Channel 12 News. Vimos su video y nos gustaría escuchar su historia». Martha vaciló, la enormidad del momento la golpeó de repente, pero asintió y se hizo a un lado permitiendo que el reportero entrara a su pequeña sala de estar. Se instalaron rápidamente, y pronto las cámaras estaban grabando. Martha respiró profundamente, robándose a sí misma, mientras miraba la lente, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de salvar a su hijo. Habló de Tyrone, cómo había sido un buen estudiante, cómo trabajaba turnos largos para ayudar con las facturas, y cómo nunca había tenido problemas con la ley. Luego describió la noche del arresto, cómo la policía lo golpeó sin sentido e inventó una historia para justificar su violencia. Su voz se quebró, pero siguió adelante, decidida a ser escuchada. «No solo hago esto por mi hijo», dijo con las manos temblorosas mientras agarraba el apoyabrazos de su silla. «Hago esto por cada madre que ha pasado por lo que yo estoy pasando. Por cada familia que ha perdido a alguien debido a las mentiras y el odio. Merecemos algo mejor que esto, mi hijo merece algo mejor». La entrevista se emitió esa noche y la respuesta fue inmediata. Personas de toda la ciudad y más allá comenzaron a compartir el material, difundiéndolo en las redes sociales con hashtags exigiendo justicia para Tyrone. No pasó mucho tiempo antes de que la historia llegara a oídos de activistas locales, que invitaron a Martha a hablar en una manifestación organizada frente a la estación de policía. Al día siguiente, se paró frente a una multitud creciente, sosteniendo un micrófono con manos temblorosas. Los rostros la miraron fijamente, un mar de extraños que habían venido a escucharla hablar, algunos de ellos con las manos en alto. Carteles con el nombre de Tyrone, mientras otros gritaban por justicia. Sus voces se elevaban en un coro desafiante. El corazón de Martha latía con fuerza en su pecho, pero ella sacó fuerza de su presencia. «Esto no se trata solo de un arresto, se trata de un sistema que nos ha fallado una y otra vez», dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Pensaron que podían silenciarnos, que podían hacer desaparecer a mi hijo, pero no iremos a ninguna parte, seguiremos luchando hasta que nos escuchen». La multitud rugió en respuesta, sus vítores resonando en los edificios que rodeaban la estación de policía. Por primera vez desde que la pesadilla había comenzado, Martha sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba sola en su lucha, había otros que le creían, otros que querían ver justicia hecha. Mientras la manifestación continuaba, vio caras familiares entre la multitud de The Crow, viejos vecinos, amigos, incluso algunos ex colegas que habían venido a apoyarla, pero también había caras nuevas, jóvenes estudiantes, activistas de otras ciudades. Entre ellos, había un hombre alto con una chaqueta de cuero gastada, sosteniendo un cartel que decía «Justicia para Tyrone». Se acercó a
Ella después de su discurso su expresión seria: mi nombre es Isaías, soy con la Red de Defensa Comunitaria, hemos estado lidiando con casos de mala conducta policial durante años, dijo entregándole una tarjeta de presentación. Vi su video. Queremos ayudarla a usted y a su hijo. Señora Johnson, tenemos recursos, conexiones legales, y no tenemos miedo de enfrentarnos al departamento de policía. Martha agarró la tarjeta, apenas pudo contener las lágrimas. Gracias. No sé qué más decir. No tienes que decir nada. Solo debes saber que no estás solo. Isaías respondió, una mirada determinada en sus ojos. Nos aseguraremos de que todos escuchen lo que le sucedió a Tyrone en los próximos días. El impulso creció. La Red de Defensa Comunitaria ayudó a amplificar su voz. Organizó más protestas. Impulsó una investigación completa sobre el arresto. La conectaron con abogados de derechos civiles, personas que habían librado batallas similares antes, y yo sabía cómo navegar por el laberinto de lagunas legales que la policía a menudo usaba para proteger a los suyos. Mientras tanto, dentro de su celda, Tyrone escuchó rumores del creciente movimiento afuera. No había visto a su madre desde la noche de su arresto y el aislamiento era sofocante, pero una mañana, un guardia arrojó un periódico arrugado a través de los barrotes y a Tyrone se le quedó la respiración atrapada en la garganta cuando vio su propia cara en la portada local: Madre lucha por la justicia después del brutal arresto de su hijo. El titular decía que había una foto de Martha en la manifestación, su rostro decidido sosteniendo un cartel que decía: no seremos silenciados por primera vez en días. Tyrone sintió un destello de esperanza, sabía que su madre nunca se rendiría con él, pero ahora no era solo ella, había gente allí afuera, extraños que le creían, que estaban dispuestos a defenderlo. Era una pequeña luz en la oscuridad, pero fue suficiente para seguir adelante. Pero el departamento de policía no estaba dispuesto a dar marcha atrás. A medida que aumentaba la presión, lanzaron un contraataque tratando de desacreditar a Martha. En el movimiento desenterraron viejos registros, torciendo la narrativa para pintar a Tyrone como un joven con problemas, alguien que siempre había sido un problema. Realizaron conferencias de prensa enmarcándose como víctimas de una campaña de desprestigio, insistiendo en que habían cumplido con su deber de proteger a la comunidad. La guerra narrativa se intensificó, pero Martha y sus partidarios se negaron a dar marcha atrás. Continuaron reuniendo testimonios de otras víctimas de la brutalidad policial, construyendo un caso que era imposible de ignorar. Las voces de la comunidad se hicieron más fuertes, ahogando las mentiras, y el departamento de policía se encontró a la defensiva por primera vez. Martha sabía que la lucha estaba lejos de terminar, sabía que la policía intentaría todos los trucos del libro para silenciarla, para hacer que el público dudara de su historia, pero también sabía que no podía darse el lujo de detenerse, no ahora, no cuando la libertad de Tyrone estaba en juego. El capítulo termina con Martha parada frente a la multitud en otra manifestación, el peso de sus palabras resonando en el aire mientras jura seguir luchando hasta que se sepa la verdad. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores, reporteros y curiosos, todos esperando que comenzara la audiencia. La atmósfera vibraba con anticipación, el aire estaba cargado de tensión. Martha estaba sentada en la primera fila, con las manos apretadas con fuerza, su corazón acelerado mientras miraba la silla vacía de los acusados, donde su hijo pronto se sentaría a su derecha. Isaías estaba sentado con una mirada determinada en su rostro. Una pila de documentos frente a él, evidencia que esperaban que cambiara el rumbo. Habían pasado semanas desde que el movimiento por Tyrone había despegado y la presión sobre el departamento de policía solo había crecido. Ahora el caso finalmente había llegado a la sala del tribunal y la verdad se pondría a prueba. El abogado de Tyrone, una experimentada abogada de derechos civiles llamada Miss Carter, había pasado incontables horas revisando los registros policiales en busca de inconsistencias en las historias de los oficiales. Las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron y Tyrone fue conducido con las muñecas todavía esposadas. Se veía más delgado, más pálido, las marcas de la paliza aún visibles en su rostro, pero cuando vio a su madre, un destello de esperanza cruzó sus ojos y logró esbozar una débil sonrisa. Martha luchó por contener las lágrimas, recordándose a sí misma que debía mantenerse fuerte por Tyrone, por su familia y por todas las demás personas que habían sido agraviadas cuando comenzaron los procedimientos. El juez llamó al primer testigo, el oficial Reynolds, el hombre que había escrito el informe falso. Subió al estrado, su rostro cuidadosamente compuesto, pero había una pizca de inquietud en sus ojos. Juró decir la verdad y luego se lanzó a la misma historia inventada que había contado desde la noche del arresto. Tyrone se había resistido, había tratado de atacarlos, no les había dejado otra opción que someterlo. Martha apretó los dientes mientras escuchaba, la ira ardía en su interior, pero la señorita Carter estaba lista, se puso de pie, su voz era clara y tranquila. Oficial Reynolds, ¿puede explicar por qué no hay lesiones documentadas en su informe médico ni en el de su compañero, a pesar de sus afirmaciones de haber sido atacado?
Reynolds vaciló mirando a los otros oficiales sentados en la parte de atrás de la sala en busca de apoyo. ¿Es posible? Que las heridas eran menores y no requerían documentación. La señorita Carter asintió como si esperara esta respuesta. Le entregó una hoja de papel al juez y al jurado. Esta es una copia de los registros de visitas a la sala de emergencias de la noche en cuestión. Tyrone Johnson sufrió una costilla rota, múltiples contusiones y una conmoción cerebral. Puede explicar cómo un hombre con tales heridas podría haber representado una amenaza para dos oficiales completamente armados. Reynolds se movió incómodo, su actitud confiada, mirada quebrada. Estaba oscuro y las cosas se salieron de control. Se resistió, y tuvimos que usar la fuerza, o tal vez oficial usó la fuerza porque sabía que podía salirse con la suya. La señorita Carter respondió con la voz en aumento. Tal vez pensó que nadie cuestionaría su versión de los hechos. El rostro de Reynolds se refinó pero permaneció en silencio. La señorita Carter aprovechó la oportunidad para presionar más, revelando discrepancias en el informe policial, señalando cómo ciertos detalles habían sido cambiados u omitido para retratar a Tyrone como el agresor. El jurado observó atentamente y los murmullos ondearon por la sala del tribunal a medida que cada nueva pieza de evidencia salía a la luz. Luego la señorita Carter llamó a su siguiente testigo, un hombre que había presentado solo unos días antes, un residente local que había estado paseando a su perro cerca de la escena del arresto. Subió al estrado nervioso pero habló claramente mientras describía lo que había visto esa noche. Escuché gritos, así que me acerqué para ver qué estaba pasando. Vi a los oficiales sacando a Tyrone del auto. No estaba luchando contra ellos, seguía diciendo que no se resistía, pero seguían golpeándolo, dijo el testigo. Su voz temblaba levemente. Pensé en grabarlo, pero tenía miedo. Lo siento no haber hecho más. El corazón de Martha se hinchó de gratitud por el coraje de este hombre. Su testimonio fue una pieza crucial del rompecabezas. Desafiando la narrativa del oficial frente al jurado, podía ver las expresiones de los oficiales en la parte de atrás de la sala cambiar de ira a frustración y una pizca de pánico. Las grietas en su historia se estaban ensanchando y ellos lo sabían, pero el punto de inflexión llegó cuando la señorita Carter reveló la última pieza de evidencia, una serie de memorandos internos de la policía que Isaiah había logrado obtener a través de un denunciante. Los memorandos detallaban quejas de fuerza excesiva presentadas contra el oficial Reynolds y su compañero en arrestos anteriores, quejas que habían sido desestimados silenciosamente por sus superiores. La señorita Carter presentó los memorandos al tribunal, sosteniendo una copia para que todos los vieran. Esta no es la primera vez que estos oficiales han sido acusados de usar fuerza excesiva, es simplemente la primera vez que los atrapan. La sala del tribunal estalló en murmullos. La prensa se apresuró a capturar cada palabra. El juez golpeó su martillo pidiendo orden, pero el daño ya estaba hecho. La fachada de integridad del departamento de policía se estaba desmoronando y no pudieron contener las consecuencias. El abogado de Reynolds intentó objetar, pero estaba claro que la marea había cambiado. El juez permitió que la evidencia se mantuviera y la señorita Carter concluyó su contrainterrogatorio con una última pregunta cortante. ¿No es cierto, oficial Reynolds, que usted y su compañero agredieron a un hombre inocente y mintieron para encubrirlo? Reynolds abrió la boca pero no salieron palabras. Miró hacia su compañero, que parecía igualmente aturdido. Luego, ante las frías miradas de desaprobación del jurado, se dio cuenta de que la red de seguridad de impunidad que siempre lo había protegido había desaparecido por primera vez. Sintió el peso de sus acciones presionándolo. Al día siguiente, la sala del tribunal se llenó de nuevo, pero esta vez la atmósfera era diferente. El departamento de policía, al sentir que ya no podían protegerse a sí mismos, les dio la espalda a los oficiales y se distanciaron del escándalo para salvar las apariencias. Los oficiales se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones solos. En un giro sorprendente, Reynolds subió al estrado nuevamente, pero esta vez su comportamiento era diferente, ya no desafiante, sino resignado. Con voz temblorosa, confesó las mentiras del informe y admitió que él y su compañero habían usado fuerza excesiva contra Tyrone sin motivo. Trató de justificar sus acciones, pero estaba claro que esperaba clemencia al admitir la verdad. Martha escuchó sus palabras, sus manos temblaban con una mezcla de alivio y enojo. Fue una victoria, pero tuvo un precio: el dolor de Tyrone, el miedo con el que habían vivido durante semanas, la confianza que se había roto. Cuando miró a su hijo, pudo ver el precio que le había costado, el peso de la injusticia que casi lo había aplastado. El capítulo termina con el juez anunciando que el juicio continuaría con los oficiales enfrentando cargos de agresión y falsificación de evidencia. Tyrone y su familia tendrían su día en la corte, pero Martha sabía que este era solo el comienzo de una larga batalla por la verdadera responsabilidad y el cambio. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez se aclaraba la garganta. Su voz reverberaba a través de la cámara. Tyrone se sentó junto a la señorita Carter, tratando de calmar su respiración mientras Martha agarraba el brazo de Isaiah. Su corazón se aceleraba. Este momento era la culminación de todo por lo que habían luchado: las mentiras, el
Dolor y los meses de lucha, pero a pesar de la gravedad del momento había un rayo de esperanza en el aire, una sensación de que las cosas habían cambiado después de revisar la evidencia y los testimonios de los testigos. El juez comenzó su tono pesado con el peso de su decisión. Está claro que ocurrió una mala conducta grave durante el arresto ARR de Tyrone Johnson. Este tribunal encuentra a los oficiales Reynolds y Harris culpables de agresión, falsificación de pruebas y violación de los derechos civiles del acusado. Jadeos llenaron la sala seguidos de una oleada de murmullos, mientras los periodistas garabateaban furiosamente en sus cuadernos. Los oficiales se sentaron en su mesa, sus rostros pálidos y demacrados, ya no estaban protegidos por el escudo de la placa. Por primera vez se les responsabilizaba por sus acciones, y la realización atravesó su fachada arrogante. Tyrone sintió que su aliento se contenía, las palabras hundiéndose como un salvavidas. Miró a su madre viendo las lágrimas corriendo por sus mejillas, la alegría y el alivio mezclándose con el dolor que ambos habían soportado. Martha se cubrió la boca luchando por contener el sollozo que se desgarró de su pecho. Después de todo, después de todas las noches llenas de miedo e incertidumbre, la justicia finalmente prevaleció cuando los oficiales fueron escoltados fuera de la sala del tribunal. Esposados, una pequeña cortina se levantó de la multitud de partidarios reunidos. Afuera, la gente sostenía carteles coreando el nombre de Tyrone, celebrando el raro momento de victoria contra un sistema que durante mucho tiempo había parecido intocable. Las cámaras destellaron capturando cada momento, cada lágrima, cada sonrisa, pero dentro de la sala del tribunal la atmósfera era más sombría. La señorita Carter se volvió hacia Tyrone y le ofreció una sonrisa tensa pero genuina. Esto es una victoria, Tyrone, pero recuerda que la lucha no ha terminado, todavía queda un largo camino por recorrer. Tyrone asintió entendiendo el peso de sus palabras. Las cicatrices en su cuerpo y el trauma que llevaba dentro no se desvanecerían fácilmente, pero por primera vez desde esa fatídica noche sintió que podía respirar de nuevo, como si lo hubieran sacado del borde de una oscuridad que casi lo había apedreado. Martha tomó sus manos apretándolas con fuerza como si tuviera miedo de soltarlas. Estoy tan orgullosa de ti, cariño, susurró su voz cargada de emoción. Superamos esto, vamos a superar el resto. También la abrazó sintiendo el calor de su abrazo, un marcado contraste con la frialdad que había soportado en la celda. Sabía que sus vidas nunca serían las mismas, se había perdido demasiado roto, pero juntos habían encontrado un camino a seguir incluso cuando el mundo había tratado de aplastarlos afuera. La escena era caótica mientras los reporteros se apresuraban a entrevistar a los jugadores clave en el caso. Martha se encontró rodeada de micrófonos y cámaras, pero esta vez habló con una fuerza que la sorprendió incluso a ella. Esto no se trata solo de mi hijo, les dijo, su voz se transmitió por la multitud. Esto se trata de todos nosotros, cada familia que ha sufrido en silencio, cada vida que ha sido destrozada por mentiras y violencia. Tenemos que hacerlos responsables, no solo hoy, sino todos los días hasta que el sistema cambie. Sus palabras se difundieron rápidamente por las redes sociales, llegando mucho más allá de la pequeña ciudad donde todo había comenzado, el movimiento que había comenzado con la desesperada súplica de justicia de una madre ahora tenía vida propia, inspirando a otros a presentarse con sus propias historias, exigiendo responsabilidad y cambio en sus propias comunidades. Para Tyrone, las semanas que siguieron fueron un borrón de entrevistas, reuniones con activistas y compromisos de hablar. Se encontró de pie ante multitudes, compartiendo su historia con una mezcla de miedo y determinación. No era fácil cada vez que hablaba, tenía que revivir la peor noche de su vida para sentir el frío mordisco de las esposas, el dolor abrasador de la porra, pero lo hizo porque sabía que su historia podría marcar la diferencia. Una noche, después de una manifestación particularmente emotiva, se sentó con Martha e Isaiah en su pequeña sala de estar y reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Tyrone miró las cicatrices que aún marcaban sus brazos, recordatorios del dolor que había soportado, pero también de la fuerza que había encontrado. Se volvió hacia su madre y vio las líneas de agotamiento grabadas en su rostro, pero también el orgullo feroz en sus ojos. ¿Crees que esto realmente va a cambiar algo?, preguntó con voz tranquila, casi insegura. Martha tomó su mano, su agarre firme. Ya hemos cambiado las cosas, Tyrone, tal vez no el mundo entero, pero lo suficiente para marcar la diferencia, lo suficiente para mostrarle a la gente que no tienen que permanecer en silencio. Isaiah asintió con la cabeza en acuerdo, inclinándose hacia adelante en su silla. Lo pensarán dos veces antes de intentar barrer otro caso como este bajo la lupa. Alfombra, y eso es un comienzo. Tyrone miró por la ventana donde los últimos rayos del sol poniente arrojaban un cálido resplandor sobre las calles. Por primera vez, se permitió creer que un futuro mejor era posible. Sabía que el camino por delante sería duro, que habría reveses, que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero también sabía que ya no estaba solo. A medida que los días se convertían en semanas, el caso seguía siendo noticia, provocando debate sobre la reforma policial y la rendición de cuentas. Los líderes locales comenzaron a discutir nuevas políticas, y los oficiales involucrados enfrentaron penas de prisión por sus acciones. El departamento de policía, una vez desafiante,
Ahora estaba bajo escrutinio federal con llamados a un nuevo liderazgo y reformas que apuntan a prevenir que otro caso como el de Tyrone vuelva a suceder. Al final Tyrone y su madre se encontraron en el centro de un movimiento que había crecido mucho más allá de su pequeña ciudad. Se habían enfrentado a la oscuridad juntos y aunque las cicatrices nunca sanarían por completo, habían encontrado algo más fuerte que el miedo. Esperanza. La historia termina con Tyrone parado, frente a una multitud en una manifestación en una ciudad vecina, su madre a su lado, mientras lideran a la multitud en un canto por la justicia. Los ecos de sus voces llenan el aire, una promesa que su lucha está lejos de terminar, pero que la enfrentarán juntos. Tyrone's Story muestra cómo la lucha de un hombre y su familia puede cambiar todo un sistema, pero no termina allí. Después de todo, por cada palabra de verdad, por cada paso hacia la justicia, hay quienes no tienen miedo de hablar. ¿Qué opinas de lo sucedido? ¿Crees que tales cambios son posibles en la vida real? Escribe tu opinión en los comentarios, es importante para mí saber lo que piensas. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Tu apoyo ayuda a contar aún más historias que son importantes de escuchar y no olvides hacer clic en la campana para ser el primero en enterarte de los nuevos lanzamientos. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.